El Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia tiene la gran alegría de presentarles a Esther Cristina Fuentes. Para ella, los valores y la espiritualidad han inspirado su trabajo a lo largo de la carrera profesional. Psicóloga de profesión con más de 30 años de experiencia como formadora de ejecutivos y sus equipos en multinacionales. Su misión es enriquecer la vida de las organizaciones. Su alegría, acompañar los procesos de desarrollo de las personas. Y su meta es despertar a una conciencia más integral en la que el trabajo profesional sea efectivo y agradable. Nos trae un tema muy interesante e inspirador. Ella lo ha titulado El camino hacia la iluminación, conocer y trascender las 5 envolturas. Bienvenida, Esther. Gracias, Silvi, gracias, Juanis. Para mí siempre es una enorme alegría estar aquí. Y hoy con este tema tan bonito. ¿Ustedes alguna vez han oído hablar de la iluminación o de la liberación, de alcanzar la meta final? A lo mejor muchas veces. Y a lo mejor también muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál será la clave para alcanzar ese estado tan especial, tan único y que además es una realidad de la que no nos podemos escapar ninguno de nosotros? Porque un día, tarde o temprano, no importa cuándo, nos vamos a iluminar. Satya Sai Baba nos dice que para lograr ese camino de iluminación, que es un estado de despertar completo, necesitamos tener un conocimiento supremamente profundo sobre lo que nosotros somos, qué es un ser humano, es entender eso de lo que vamos a hablar hoy. Por eso me parecía tan especial cuando en una de las invitaciones se decía, vamos a hablar sobre el autoconocimiento. Ese camino de la iluminación tiene que ver con ese autoconocimiento. Y vamos a empezar con este recorrido. Vamos a hablar sobre cuáles son las envolturas, 5 envolturas, que como Juanita les decía hace un rato, en sánscrito envoltura se dice kosha, y ellos las llaman de esta manera. Annamaya kosha es la envoltura que tiene que ver con el alimento, con el cuerpo. Y ya vamos a ver por qué. La segunda es prana maya kosha. Prana quiere decir energía vital. Por eso es la envoltura de la energía vital, de lo que nos activa en la vida. Pero además hay otra que se llama mano maya kosha. La palabra mano man viene de mente en sánscrito y se refiere justamente a eso, es la envoltura que tiene que ver con ese estado mental que es tan valioso y a veces que perturba tanto nuestras vidas. La cuarta se llama Vijnana Maya Kosha. Y por favor en sus cuadernitos no traten de anotar estos nombres tan complicados para nosotros, porque voy a traducir siempre y es mejor que los recuerden en español. Esta es la envoltura de la sabiduría, del conocimiento supremo. La quinta es Ananda Maya Kosha. Y Ananda quiere decir bienaventuranza, alegría suprema, alegría permanente. Y así se llama en español, la envoltura de la bienaventuranza. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a recorrer cada una de ellas, pero para hacerlo más sencillo nos vamos a detener en cada una para ver por qué Satya Sai, que es el creador de este programa de educación en valores humanos, nos ha insistido en conocer sobre estas 5 envolturas. Él nos decía, la verdadera sabiduría yace en entender la conciencia integrada constante. Conciencia integrada constante implica mantener un estado puro conectado con nuestra realidad interna. Eso es lo que quiere decir. Y por supuesto todos nosotros sabemos que es algo que anhelamos profundamente
y que por momentos se nos escapa, ¿no? Como el agua entre las manos. Cuando no logramos mantener esa conciencia integrada constante y nos distraemos o nos sentimos no tan bien, ahí hemos perdido esa conciencia integrada constante. Así que me imagino que alguno de ustedes ha experimentado también ese estado de no conciencia integrada constante. Por eso es tan importante volver a esta información que compartimos hoy, porque Satya Sai dice, este conocimiento divino, que quiere decir sagrado, perenne, que le pertenece al universo, conduce a la bienaventuranza eterna e inmutable. Se las voy a presentar de nuevo, pero de la más densa a la más sutil. ¿Y por qué he acompañado esta presentación de flores, de lirios? Porque las flores, y en especial a mí los lirios, me inspiran mucho porque son tan suaves, ¿no? Tan sutiles sus pétalos que cuando los abrimos con suavidad nos damos cuenta que adentro hay como un sol, hay una luz maravillosa, pero para poderla ver tenemos que retirar con delicadeza los pétalos. Digamos que ese primer pétalo para llegar a ese centro luminoso se llama el Anamaya Kosha. Y ese Anamaya Kosha es el cuerpo de la envoltura del alimento. Es el más denso. Es todo esto que vemos, que podemos tocar. Es eso, tan sólido. Ese es el más externo. Pero debajo de ese hay otro. Hay otro cuerpo más sutil, una envoltura que se llama Prana Maya Kosha, que tiene que ver con el aire vital que nos activa. Debajo de ese hay algo más sutil todavía, como si quitáramos pétalos uno después del otro. Yo me imagino que son como pequeñas gasas sutiles que retiramos con delicadeza y después de esa energía vital está la mente, Mano Maya Kosha. Es súper poderosa, porque entre otras, entre más sutil, es más poderoso. Y viene después de ese Piñaña Maya Kosha, el cuerpo de conciencia y de sabiduría. Es donde despertamos a ese discernimiento trascendental. Y después de ese, aún hay otro, que es bellísimo. Ananda Maya Kosha, es el de la dicha, el de la alegría permanente. Esa bienaventuranza, cuando se abre cada uno de estos pétalos anteriores y nos permite ver cada vez más el sol que hay dentro, es la energía de la felicidad. Y es un poquito curioso cómo para llegar a ese cuerpo de la bienaventuranza suprema se nos cruza un personaje muy necio, que es el ego, que es tan sutil que se atraviesa entre este Ananda Maya Kosha y el alma, o el alma, como lo dicen en sánscrito, que viene después de ellas. Por eso es que tenemos dificultad de trascender directo a lo que somos, porque para poder llegar al sol verdadero, más allá de lo que se percibe incluso en esa luminosidad tan hermosa de la flor que se abre o del sol mismo que hay en el firmamento, está nuestra realidad suprema, que está mucho después, incluso del cuerpo de bienaventuranza. Todas estas son envolturas que necesitamos conocer para ver por qué a veces nos quedamos como atrapados en ellas y como embelesados en creer que son tan maravillosos que nos perdemos de la oportunidad de llegar a donde necesitamos llegar de verdad. Entonces arranquemos con la primera, con esta Anamaya Kosha, que es la envoltura del alimento. ¿Por qué se llamará del alimento? Tiene que ver mucho con el cuerpo. Anamaya Kosha es el cuerpo humano, es lo que conforma la parte densa de nosotros. Dentro del cuerpo, los músculos y la piel que cubre esos músculos, y dentro están los huesos y otros órganos. Todo esto está hecho de una manera sólida, más burda. Es la capa que más vemos, es la más aparente, la externa. Y dice
el Upanishad Taittiriya, que estos son escritos sagrados muy antiguos, en donde están recopiladas las informaciones relacionadas con estos cuerpos, con estas cosas, con estas envolturas que componen al ser humano. Dice este Upanishad Taittiriya, del Atma, que no tenía ningún atributo, ninguno, ningún elemento, nada, surgió el espacio. ¿Por qué surgió primero? Porque el espacio se requiere para poner después dentro de él algo más. Sí, puso algo muy sutil, el aire. Entonces dice, del alma surgió el espacio. ¡Fum! Se abre el espacio. Del espacio el aire. Del aire el fuego. Del fuego el agua. Del agua la tierra. De las tierras, de la tierra las plantas. Y ahí vamos llegando entonces al mundo de los alimentos. De las plantas el alimento, y a partir del alimento el hombre llegó a existir. Es decir, su manifestación corpórea surge a partir de la manifestación de los elementos que se van haciendo cada vez más burdos. El camino de llegada a este plano es de lo sutil a lo burdo. El camino de las cosas es el camino de lo burdo a lo sutil. Pero volviendo al tema de los alimentos que componen el cuerpo, por eso es que el cuerpo del ser humano se dice que está hecho de alimento. De hecho, el alimento es primordial en todo lo creado. Así uno debe contemplar la comida como Dios. Porque si nos vamos para atrás, ustedes se dan cuenta que si tejemos de para atrás, esta cadeneta, está el alimento, las plantas que lo produjeron, la tierra de donde surgió, el agua que la regó, el fuego que le dio la capacidad de tener sus colores y su bellísima forma, el aire que le permitió el movimiento a las semillas para poderse crear y crecer, el espacio en donde se manifestó, el Atma, que es a donde vamos a regresar. Entonces, estos koshas, estas envolturas, nos marcan el camino de llegada al mundo material y nos indican el camino de retorno al ser. ¿Hasta ahí vamos? Vamos un poquito más. ¿Cuáles son los puntos claves de Anamaya Kosha? Aquí hay una serie de palabras, yo escogí 4, que son súper importantes para entender esta envoltura. La primera tiene que ver con esta palabra sánscrita que es deja. Deja tiene una raíz. La raíz de la palabra deja es da, que quiere decir quemar. Y Sai Baba, cuando explica esta envoltura, dice que el cuerpo es un receptáculo de basura y enfermedad que está destinado a la pira funeraria, al fuego donde se consume cuando la persona ha fallecido. Porque por eso dice que el cuerpo finalmente no es nada más sino algo que al final vamos a quemar. Pero también dice, tiene una característica muy especial y es sarira. Sarira quiere decir sujeto a la decadencia. Entonces, no es algo tan especial y tan lindo como nosotros queremos que sea, ¿no es cierto? Es algo que sirve y es muy importante para el tránsito en este mundo, pero no hay que darle la importancia inadecuada que a veces le damos. Cuando veo en las vitrinas de, de los almacenes tantos objetos para adornar el cuerpo, para poner sobre el cuerpo, o tantos anuncios sobre cómo estar más delgado o más alto o más bonito o más yo no sé qué, es como una tendencia, una fascinación hacia el cuerpo que nos embeleza,
y nos distrae de la meta final. No quiere decir que no lo cuidemos. No quiere decir que no lo respetemos y que no amemos profundamente este cuerpo a través del cual podemos tener la experiencia misma de la liberación. Porque, por un lado, sí es un receptáculo de basura y de enfermedad. Sí, a todos nos ha pasado que nos enfermamos y es aburridísimo, ¿verdad? Bueno, también que nos llenamos de mocos cuando nos da gripa y eso no es tan rico. Pues claro, es como si fuera una cantidad de basura. Tenemos una cantidad de cosas que no son lindas allí, que está sujeto a la decadencia y que de pronto hoy que tenemos 60, 70 u 80 años, no somos tan lindos como el bebé que tiene 3 meses de nacido, porque se deteriora. Pero también es cierto que este cuerpo es la morada de lo divino. ¿Recuerdan esa primera imagen donde les mostraba estas envolturas que contenían una a la otra? Como una matriosca, ¿no es cierto? Que contiene una grande, la más pequeña, la más pequeña, la más pequeña. Afuera está el cuerpo, pero es el morador de lo divino. Eso quiere decir que en el interior está esa flor, está esa luz, y que en realidad Kshetranya es el alma o el conocedor del ser que está en capacidad de reconocer que dentro de ese cuerpo burdo que tenemos todos mora la divinidad. Por eso a mí ese me parece uno de los puntos más lindos de los koshas, porque a veces tenemos una identificación grandísima con el cuerpo. Todos nosotros seguramente hemos vivido esta experiencia de la identificación con el cuerpo y las ganas de tenerlo mejor de lo que podría estar en un momento dado. Siempre la línea del medio. Honrarlo, respetarlo y amarlo, pero no apegarse tanto que nos lleve a la esclavitud corporal. Hay algo súper importante en esto, y es que las acciones del cuerpo determinan nuestra vida. Lo que hagamos con este cuerpo va a tener un impacto indeleble en la existencia que tengamos. Y de hecho, en las existencias o en las vidas futuras, si necesitamos regresar, porque trae consecuencias de vidas previas. Es decir, si el cuerpo que tengo hoy trae consecuencias de algo que yo viví en otras vidas, pues seguramente lo que hago en esta también va a tener consecuencia en la futura. Si no creyéramos en la reencarnación, ni se enreden con esto. Eso no es lo más importante. Lo que sí es importante es entender que lo que hagamos con el cuerpo tiene consecuencias muy importantes y que este es el primero de los puntos en los que tenemos que centrarnos para poder abrir cuidadosamente esos pétalos, esas gasas casi invisibles, para entender que detrás del cuerpo hay algo mucho más importante de lo que nos damos cuenta si solo vemos a través de los sentidos. El cuerpo es el instrumento básico para todas las acciones en esta vida y para la adquisición de todo conocimiento y habilidades. Por eso es tan importante honrarlo y mantenerlo bien. Entonces, ¿cómo trascender el cuerpo? ¿Y cómo trabajar con el cuerpo? ¿Y cómo honrar el cuerpo? Lo primero es alimentarlo bien. Si está hecho de alimento, ¿no es cierto? Porque es lo que nos decía la primera parte de estas escrituras. Debemos tener cuidado no solo de lo que comemos, que obviamente todo lo que comemos impacta todos los cuerpos, no solamente el cuerpo físico denso y esta primera cobertura del Anamaya Kosha, sino impacta a todos los demás. Porque al comer algo sólido, la parte sólida se va a ir dividiendo dentro de nosotros. Hay un proceso muy importante dentro del cuerpo humano. Una parte se va a desechar porque ya no sirve. Otra parte va a formar los músculos, los huesos, los tejidos, va a formar la parte más burda del cuerpo y lo más sutil va a alimentar la mente. Así que necesitamos cuidar la alimentación.
todo lo que comemos va a impactar no solo nuestra estructura física, sino también nuestra estructura mental. Y no solamente los alimentos como la comida van a impactarnos. Ese cuerpo también se alimenta de lo que pasa a través de los sentidos. El alimento no solo es la comida. Hay que tener un cuidado físico muy importante permanentemente con este cuerpo y por eso hacer ejercicio nos viene también. Caminar, movernos, etcétera, es parte de lo que nos permite mantener flexibilidad y salud en general. Todas las acciones que nosotros emprendamos, lo mejor que podemos hacer con ellas es ofrecerlas a Dios. Recordar que este cuerpo es sagrado y soltar el apego al cuerpo y a los placeres físicos. Eso tal vez no es fácil para algunos de nosotros, pero si nosotros nos esforzamos en soltar eso, en desapegarnos, vamos a tener la posibilidad de trascender esta envoltura y poder mirar suavemente detrás de ella qué es lo que podemos encontrar. En el Yoga Vashista, que es un libro que me fascina y que llevo estudiando muchísimos años ya, un par de décadas creo, es un libro que está lleno de sabiduría y hay una partecita en donde encontré un diálogo entre dos sabios. Uno se llama Bhagirata y el otro se llama Tritala. En ese diálogo, Bhagirata le decía al otro, a su amigo, pero si el sentimiento del ego está tan estrechamente unido a este cuerpo, ¿cómo puede ser desarraigado? Fíjense que esto es un tema que incluso a los sabios les parece importante y que les cuesta trabajo a veces discernir. Y entre ellos estas conversaciones les ayudan, como a nosotros nos ayuda a tener conversaciones en los círculos de estudio, ¿no es cierto? Y Tritana le contestó, por la renuncia decidida de la búsqueda de los placeres. Es decir, deja de darte tanto gusto al cuerpo, deja de darle tanto gusto a costa de un intenso esfuerzo de voluntad. No le des tanta importancia al cuerpo. Y por la demolición de la prisión del amor propio que acompaña al sentimiento del ego. Y aquí otra vez les hablo de esa línea media, la demolición de la prisión del amor propio. Muchas veces hemos hablado de cómo es importante tener como una eh, autoestima elevada, como amarse, pero no se equivoquen. La autoestima elevada no tiene que ver con la personalidad. La autoestima elevada tiene que ver con el ser, con lo que realmente somos, con qué tan dispuestos y hábiles estamos siendo para utilizar nuestros superpoderes, que son los valores humanos, lo que nos ayuda a trascender muchas de estas cosas, una en especial que les voy a mencionar después. Con ese esfuerzo, con esa voluntad de dejar de apegarse tanto a las cosas materiales, y con dejar de lado esa sensación de que yo hice algo, de que yo lo hice también, de cómo me quiero porque logré esto o lo otro, porque no somos los hacedores verdaderamente. Ahí es donde podemos empezar a entender la importancia de desapegarnos del cuerpo y comprender que somos ese ser supremo. Hay una historia que les quiero compartir con respecto a esto y es un hombre que era devoto de Shirdi Sai, un santo que vivió en la India hace muchos años, a principios del siglo pasado. Le preguntó cuál era la manera de estar siempre contento en la vida, como qué le podía decir para él lograr ese estado de contento. Y Shirdi Sai le dijo, ve a la casa de tu amigo y habla con la sirvienta de él. Y él se quedó pensando, pero ¿cómo me va a decir que vaya a hablar con la sirvienta de mi amigo si yo le estoy pidiendo que me hable sobre cómo desapegarme de tanta cosa del mundo que yo no entiendo? Pues bueno, pero él creía tanto en Chirdisay que se fue para el pueblito donde vivía su amigo y allá encontró a la sirvienta, una niña divina,
bailando con unos harapos puestos, pero terriblemente sucios y feos, y bailando y barriendo, bailaba y barría, bailaba y barría con una gran sonrisa. Y él le preguntó por su amigo, ella le dijo, no, no está, pero va a volver mañana. Entonces le dijo, ok, él se fue y dijo, bueno, ya que no está él hoy acá, voy a comprarle un sari a esa niña porque ¿cómo está de mal vestida? Pobrecita. Y tan feliz que se ve, pero de verdad es que sí tiene unos harapos horribles. Fue y le compró un sari precioso. Al día siguiente regresó y le dio el sari a la niña. Y la niña ¡ay! Se puso tan feliz, le dio gracias, se entró, se puso el sari y salió nuevamente y siguió barriendo y bailando y barriendo y bailando, muy feliz con su sonrisa igualito que antes. Bueno, él encontró a su amigo, habló con él y al salir de la reunión, ¿qué encuentra? La niña con los harapos y seguía barriendo y sonriendo, barriendo y sonriendo, barriendo y sonriendo. Y ahí entendió lo que era el desapego a los placeres temporales. Bueno, vayámonos entonces para Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha es la envoltura de la energía vital. Esta envoltura tiene que ver con los sentidos de la acción y el sistema nervioso en general, pero vamos a empezar por este lado que es el sistema nervioso voluntario, que es el que inerva todo lo sensitivo motriz en el cuerpo. La posibilidad de hablar, la posibilidad de procrear, la posibilidad de sacar los desechos del cuerpo, la posibilidad de hacer cosas o ir a algún lado donde queramos ir. Todo esto tiene que ver con Prana, Maya, Kosha, con la envoltura vital. Es lo que nos hace actuar. Pero también se une justamente los 5 aires vitales, que son los que permiten el movimiento. Ustedes recuerdan cuando veían en el diplomado cómo el elemento aire tiene como atributo el movimiento. Por eso es tan importante acá, porque la energía vital se pone en funcionamiento cuando hay movimiento en nosotros. Entonces también comprende no solamente el sistema nervioso voluntario, sino el sistema nervioso involuntario, con estos 5 aires vitales, que son la respiración, y aquí permítanme decirles que en el Upanishad Taittiriya hay una metáfora que es súper valiosa, que siempre describe como un ave o como un cuerpo de un ser humano de 5 partes, cada una de estas cosas. Y esta de la energía vital la describe de esta manera. Dice, la cabeza del ave es prana. Prana tiene que ver con la respiración, el proceso de inhalar y exhalar. Es lo que nos permite cada vez que inhalamos llevar el aliento divino a tocar lo más sutil de nosotros, que son todos los centros energéticos principales, para que desde allí empiecen a tomar vida todas las funciones corporales. El proceso de respiración es fundamental. Es tan importante que si nosotros no respiráramos, inmediatamente moriríamos. La respiración permite al ser humano hacer conciencia de lo que es. Les voy a contar ahora una historia con respecto a esto. Hay en el Yoga Vashista un personaje que se llama Bushunda. Bushunda era totalmente consciente de que en el día inhalamos y exhalamos 21.600 veces. Este personaje Bushunda no era un ser humano, era un cuervo. Y este cuervo tenía una característica especial. Y es que en esta historia él había vivido muchas disoluciones cósmicas. El universo empieza y termina en miles de millones de años y es de una forma cíclica que esto se repite. Pero Bushunda había tenido la posibilidad de sobrevivir a varios de estos procesos cósmicos de disolución e iniciación del universo a través de la respiración.
Y entonces le pregunta a un sabio que cómo ha hecho esto. Y él dice, es muy sencillo. Yo he practicado un pranayama. Pranayama es un ejercicio de respiración que simplemente consiste en que yo logro estar en quietud total entre los momentos que hay de pausa entre la inhalación y la expiración, y entre la expiración y la inhalación. Esos pequeños momentos que son pausas, ¿se acuerdan cómo es importante la pausa? En la respiración también. La pausa es el instante en donde entramos en plena conexión con nuestro ser verdadero. Esas pequeñas pausas entre inhalación y exhalación, entre exhalación e inhalación, se llaman kumbhakas. Esos kumbhakas hacen que el prana esté operando de la manera en que debe operar para que una y otra vez se recree en el mundo material lo que estamos viviendo como experiencia momentánea en este mundo material, o se suelte en la expiración, y en ese kumbhaka es como si se detuviera todo y en ese momento no hay nada. Bueno, esta es la historia de Ushunda, una linda historia para hablarles sobre la importancia de prana. El ala derecha de esa ave se llama viana. Ese aire vital tiene que ver con el sistema circulatorio. Es el que permite que la sangre fluya entre las venas, entre las arterias y por todo el organismo, como lo hace. Sistema circulatorio. Pero aparte de eso, el ala izquierda de esa ave es como si eh, se pareciera a un ave que tiene el equilibrio en sus dos alas, ¿no es cierto? Por un lado está el sistema circulatorio y por el otro el sistema excretor, porque si solamente entraran en el cuerpo las cosas que entran y nunca salieran, no podríamos tener un cuerpo sano, sino un cuerpo totalmente contaminado. Estaríamos envenenados. Así que apana es muy importante, circula, pero desecha lo que tiene que desechar. Samana es el tronco del ave. Y ese tronco del ave habla de la digestión. Se digiere todo lo que entra, se digiere el alimento que consumimos, se digieren las experiencias que vivimos, se digiere lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos. Y de eso se encarga Samana, así se llama ese aire vital. El quinto de ellos, que es como la parte de la base, a veces se dice que es como la cola del ave, es la energía ascendente, la que viene de abajo hacia arriba. Cuando nosotros respiramos, todo esto empieza a hacerse realidad dentro de nuestro cuerpo para que tengamos nuevamente vida. Y esto es en cada inhalación y en cada exhalación. Cada vez que vamos a dormir y nos volvemos a despertar al día siguiente. Cada vez que morimos y nacemos. Todo eso es lo que se recrea una y otra vez. Las pausas, son momentos de nada, como cuando inhalamos y exhalamos. En ese instante en que no estamos ni inhalando ni exhalando hay una pausa. En ese instante en que estamos dormidos, no estamos ni despiertos ni haciendo cosas, sino en una pausa, hay nuevamente una posibilidad de conexión con el espíritu. Y esta energía vital que es tan sabia y nos anima de esta forma tan perfecta, con cada inhalación, cuando se activan estos chakras especiales, principales, y empieza nuevamente la vida a cobrar sentido, ¿no es cierto? Como cuando en la noche dormimos y estamos en una pausa y nos despertamos, y al despertar, inhalamos, al inhalar, todo se vuelve a crear y volvemos a estar donde estábamos el día anterior. Es más, donde estábamos la noche anterior. Por eso, la manera en que respiramos antes de ir a dormir, la manera en que nos vamos a dormir, define la forma en que vamos a despertar. Pero la manera en que vivimos una vida depende también de eso, cómo nos vamos a despertar a la siguiente vida, hasta que logramos trascender
todas estas envolturas. Interesante, ¿verdad? Entonces teníamos este cuerpo denso, que es el Anamaya Kosha, un cuerpo hecho de alimentos que puede verse como un cuerpo que se va a quemar al final de la existencia de la vida de ese ser humano, o puede verse como un cúmulo de basuras y eh, de cosas que no nos gustan, o puede ser el habitáculo del ser divino y el campo en donde se ve ese ser divino como el morador interno de cada uno de nosotros, que se reaviva cada vez a través de los aires vitales que una y otra vez nos hacen volver a tomar conciencia de la experiencia momentánea que estamos viviendo como seres humanos. El ser humano tiene 5 órganos de percepción, ¿cierto? Y 5 órganos de acción. Ya vamos a ver de ellos. Pero el amo de esos 10 órganos es la mente. Los sentidos deben utilizarse para propósitos sagrados y para la práctica de los valores humanos. Si los sentidos no los usamos de esa manera, nos podemos demorar muchísimo más tiempo en trascender esta como este regalo que tenemos para poder experimentar una vida momentánea y ese deshacer pétalo por pétalo hasta lo más sutil de lo más sutil y no tener que quedarnos distraídos en lo que es innecesario quedarnos aquí en medio del placer y del dolor. Entonces vámonos para Mano Maya Kosha. Esta es súper importante porque es la envoltura que está relacionada con la mente. Y la mente es como una de las herramientas más increíbles que tenemos como seres humanos. La mente se define mucho a través de los sentidos. Y los sentidos tienen un rol en especial. Por eso nosotros necesitamos ser cuidadosos con el uso de esos sentidos. En sánscrito, la función que tienen los sentidos es la de medir. Es un instrumento de medición, matras. Este matras tiene que ver con la capacidad que tiene cada uno de nuestros sentidos y como el alcance que tiene para percibir desde ese sentido el mundo fenoménico en el que se encuentra. Pero hay una cosa súper importante acá. Primero que tenemos que cuidar el cuerpo, como les decía, y estos sentidos son parte del cuerpo. Y hay cosas hoy en día que están lastimando nuestros sentidos y no tenemos tanta conciencia de eso. Por ejemplo, si nuestros ojos no están hechos para ver una luminosidad tan grande como la pantalla de un computador puesto con toda la luz, estamos dañando esos ojos. Y si los ojos no logran ser los instrumentos para los cuales nos fueron dados, los vamos a dañar. De hecho, es muy importante entender que la mayoría de las enfermedades se deben al uso de los órganos de los sentidos para propósitos inadecuados. ¿Qué estamos escuchando? Cuando no escuchamos las cosas como deben ser o los sonidos en los niveles de decibeles que debíamos escuchar, nuestros oídos pueden sufrir, se pueden dañar. Si usamos la lengua para hablar lo que no deberíamos hablar, en vez de ser prudentes, estamos dañando ese instrumento maravilloso y sagrado que tenemos en la lengua o en la boca. Si usamos las manos de una manera inadecuada, también estamos haciendo un uso que no es correcto de ese órgano de los sentidos, cuyo rol debe ser solo uno. La Madre Teresa decía que todos los órganos de los sentidos solamente están bien usados cuando están usados para el servicio de Dios. Imagínense esta belleza. Todos los órganos al servicio de Dios. Eso quiere decir que si no somos monjes o monjas o no trabajamos como ella en el servicio para los más necesitados, si no lo hacemos de otra manera, quizás también nosotros podemos ver en todo una posibilidad de una acción divina, de una acción sagrada, de una buena acción.
Y cuando cualificamos nuestra acción y entendemos que el que está actuando y aquel para el que estamos actuando hacen parte de la misma realidad divina, estamos usando nuestros sentidos de una forma sabia. Los sentidos nos indican límites para su uso y su disfrute. Los hábitos nocivos afectan la salud, el cerebro, todo nuestro organismo. Y aquí hay una cita que me parece divina porque apunta al conocimiento supremo. Dice, solo el que es consciente de que el ser individual es el ser cósmico y que el ser cósmico es el ser individual, es un completo conocedor de la verdad absoluta. Fíjense esta primera parte de la cita como es importante, porque dice que cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de que nosotros como seres individuales somos lo mismo que el ser cósmico, estamos en una verdad absoluta. Eso quiere decir que no hay un solo centímetro o milímetro en el universo que no sea divino. Y que cuando nosotros no nos damos cuenta de que esa divinidad o ese ser cósmico está en nosotros y también en los demás, estamos equivocados. El cosmos entero es solo el ser supremo único, es decir, que no hay nada que no sea divino, no hay nada que no sea conciencia. Cuando la mente se confunde y no lo recuerda, es que puede haber un problema que es confundirnos y separarnos de lo que en realidad somos. Entender este principio no dualista es la sabiduría suprema. Dios está en todo. No hay nada en donde Dios no esté. Claro, algunos podrían decir, uy, Esther Cris, pero ¿y la guerra? O ¿y las personas que están robando? O ¿y las personas que están matando? Y yo les diría, ¿y dónde está nuestra mente llena de juicios para que estemos tan ocupados de emitir juicios en lugar de recordar que podemos quitar suavemente las capitas burdas de lo que estamos viendo en el otro y recordar que, igual que yo, solo es luz, no hay más, no hay nada en el universo en donde no esté Dios. El principio divino está asociado con las cualidades del ser individual a través de la mente. Eso quiere decir que nuestra mente nos va a permitir deshojar esas cosas burdas que vemos a veces con juicio para entrar en la profundidad de lo que está allá adentro, aunque a mí a veces no me guste, porque allí dentro está Dios. Y no confundirme implica ese conocimiento supremo. Y eso tiene que ver con esta cosa, con esta envoltura de la mente. Es una profunda verdad. Todo lo que influye en la mente afecta también al cuerpo. Es como si fuera un mismo sistema. Lo que yo pienso afecta a mi cuerpo. Para todas las enfermedades que surgen de la mente, las causas básicas son dos, el apego y la aversión. ¿A qué nos apegamos? ¿Qué es eso a lo que no queremos renunciar? ¿Qué es lo que no nos gusta? Piensen, ¿hay algo que les gustaría mucho y que muchas veces hasta recen a Dios para que se los conceda? ¿O hay algo que no quisieran y también hasta rezan a veces para que no se los dé? Cualquiera de las dos cosas tienen que ver con apego y aversión. Por eso, cuando la mente está entre el apego y la aversión, olvida su naturaleza fundamental y llega a incurrir en un error tremendo. Considera virtudes a los 6 enemigos internos: la lujuria, la ira, el engaño, la codicia, la envidia, el orgullo. Todos estos enemigos internos son simplemente el fruto de nuestra confusión dada por el apego y la aversión, cuando se nos olvidó lo que somos y estamos en apego o aversión. Pero cuando una persona está llena de sentimientos buenos, disfruta de paz y de felicidad sin ninguna dificultad. Y yo me pregunto muchas veces, cuando estoy preocupada o cuando estoy triste o cuando
me llega cualquiera de estas emociones que me indica que puedo estar distraída, pues ¿cuál de estos dos puntos del apego o la aversión pueden estar tomando cuenta de mí? ¿Qué puede ser aquello a lo que estoy apegada o aquello a lo que estoy haciendo aversión? Y puedo darme cuenta muy fácil cuando por mi mente cruza cualquier juicio, cuando quisiera esto y no lo otro. Ahí estoy confundida y estoy usando mi mente no como un instrumento perfecto, sino estoy confundida y me estoy dejando llevar por el apego y la aversión, que no son más que parte de la ilusión que me impide quitar uno a uno esos pétalos maravillosos para encontrar el tesoro que hay en mí, el tesoro que realmente soy. Para mantener esta conexión interna y no dejarme confundir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Uno es el amor incondicional. Yo, pues les puedo contar del amor incondicional que he tenido pequeños atisbos. Quizás ustedes también tienen ejemplos bellísimos. Yo siento que cuando he logrado sentir amor por una persona que ha tenido comportamientos que en algún momento me dolieron, pero logro como no dejarme confundir por los comportamientos, quitarlos y decir, más allá de eso, no me voy a dejar confundir. Tú no eres ese comportamiento. Lo que hay en tu corazón es lo que hay en mi corazón. Y eso que hay en ti y hay en mí es puro, es perfecto, es único y es idéntico. Y nunca va a cambiar. Si hay algo que me entorpece esa posibilidad de conectarme así, es porque mi ego volvió al juicio y perdí mi capacidad de amar incondicionalmente. Entonces, amor incondicional lo he experimentado por personas con las que he vivido momentos difíciles y que luego al mirarlas a los ojos solo puedo ver amor y gratitud, porque me ayudaron a superar esa ilusión que tenía en la relación, por ejemplo, como les decía, con alguna persona con quien tuve alguna dificultad. A lo mejor ustedes también han tenido dificultad con alguna persona, yo no sé, pero si les ha ocurrido, imagínense lo que sería verla a los ojos y sentir gratitud y sobre todo sentir, no me voy a confundir. Tú puedes haber hecho o dicho lo que sea, pero yo sé que dentro de ti está esa luz, que es exactamente mi luz. Y ahí empiezo a tener también autocontrol para poder seguir mi voz interior. Mi voz interior es la que me va a hablar de perdón. Mi voz interior es la que me va a hablar de bondad, de comprensión, de, de soltar, de soltar. Y ahí me surgen buenos pensamientos. Cuando mantengo la conexión interna de esta forma que les comparto cómo es en mi vida realmente, cómo logro sentir amor incondicional, ojalá lo logre con el 100% de los seres humanos con los que me he encontrado en toda esta vida y ojalá con todos lo sienta así. Pero cuando avanzo así sea con uno, me siento tan feliz, que les deseo esto y mucho más. Logro el autocontrol, los buenos pensamientos y en realidad lo que surge en mí es una fortaleza interna, una sensación de bienaventuranza, pues obviamente siento salud, me siento sana, no me siento como perturbada o enferma o mal, me siento bien. Solo la mente es la causa de la esclavitud. Mi mente puede causarme la esclavitud. Mi tendencia a mantenerme aferrada a algo que me apego o a algo a lo que tengo aversión. Eso puede hacer que me confunda y en vez de tener mi mente como aliada, se me vuelva un estorbo en el camino. Siempre es o la esclavitud o la liberación del ser humano, lo que yo consigo con la mente. Sai Baba nos dice, ahí hable menos, trabaje más. Porque cuando estamos hablando menos y trabajando más, lo que estamos es desapegados de tantas cosas que nos confunden y estamos cuidando ese uso de los sentidos de una manera maravillosa. Es volver una y otra vez la mente a lo divino para poder
hacer que florezca en nosotros ese corazón. Hablar menos y trabajar más implica poner todo nuestro ser al servicio de lo mejor, al servicio del otro, a dar. Y yo creo que esta parte es fundamental. A mí esta imagen del corazón con una llave siempre me ha traído como mucha claridad, porque se trata de tener control sobre la mente, porque esa es la marca de la sabiduría. Satya Sai decía en esta revista que se llama el Sanatana Sarati, en un discurso decía, a menudo he comparado el corazón con una cerradura. Si giras la llave hacia la izquierda, ¡ting!, la llevas hacia el mundo. Si la giras hacia la derecha, hacia Dios, la cerradura se abre. Porque cuando la giro hacia la izquierda, se cierra. Quiere decir que si voy hacia el mundo, voy a cerrar mi mundo interior, mi mundo de la realidad, de lo que soy. Y me quedo enredada en lo que los sentidos me están diciendo que no es lo que va a perdurar. Por eso es tan importante mantener siempre el corazón dirigido hacia Dios. Si me levanto, dedicar mi día a Dios. Si estoy haciendo algo, lo que sea, si sea preparando una conferencia, se la dedico a Dios. Si estoy tratando de dirimir un problema que tengo que me está preocupando, se lo dedico a Dios. Todo. Si se lo ofrezco todo a Dios, estoy girando una y otra vez mi llave del corazón hacia lo divino, porque muchas veces ni siquiera sé cómo actuar, pero se lo ofrezco a Dios y algo pasa en mí y me da claridad. Y aquí llegábamos a la cuarta de las envolturas que se llama Vijnana Maya Kosha en sánscrito y que en español es envoltura de sabiduría, de conciencia o de inteligencia, que no es la misma mente. Pero vamos a ver por qué. Vijnana Maya Kosha es lo mismo que Buddhi. Buddhi es el intelecto sabio. Es la envoltura que nos permite entender profundamente cuál es la verdad. También, al igual que las otras envolturas, en el Upanishad Taittiriya nos dicen que tiene como una forma de una persona, que la cabeza está relacionada con la fe. Se dice que una persona que no tenga fe no logra trascender la mente, que la fe es el rector de esta envoltura, pero que tiene dos brazos que acompañan el equilibrio de esta fe. Y es la justicia o Ritam, la justicia que en este caso es el orden cósmico, y la verdad, que es Satya, que es la conciencia de la procedencia del ser humano. El tronco es el autocontrol, ¿pero de qué? De los sentidos, que a eso es a lo que se refiere el yoga, y el intelecto, que es esta parte superior de la envoltura, es el reconocimiento del ser dentro de sí, que se llama Mahatattva. Entonces, si lo vemos sencillo, son aspectos fundamentales: la fe, la justicia, la verdad, que es esa conciencia universal, el autocontrol de los sentidos y el reconocimiento del ser. Pero muy importante, la función primordial de esta envoltura es la exploración de la realidad suprema. Así como la ciencia explora lo objetivo, lo que puede ver, medir, etcétera, en el mundo externo, esta envoltura nos permite explorar la realidad suprema que está hacia el interior. La ciencia nos permite explorar la multiplicidad. Esta envoltura nos permite explorar la unidad. Según los Upanishads, que son estos textos llenos de sabiduría provenientes de la India, dicen que son de los textos más antiguos de sabiduría que hay sobre la tierra. El cuerpo humano puede compararse con un carruaje. Los órganos sensoriales son los caballos, pero la mente, con las riendas, puede dirigir los caballos. Sin embargo, el cuerpo, o la mente, o los sentidos son en sí mismos de poca utilidad. Por más hermoso que sea el carruaje,
es decir, el cuerpo, por más magníficos que sean los caballos, es decir, los sentidos, y por más buenas que sean las riendas, es decir, la mente, sin una auriga, todos ellos carecen de utilidad. El buddhi, esta envoltura, es el auriga, es la conciencia, es la voz interior, es el intelecto, es el maestro interno. ¿Por qué no es la mente? Porque éste trasciende los sentidos. Es un estado superior de conciencia. ¿Para qué sirve esta envoltura? Por un lado, para discriminar, esto es real, esto es irreal, esto es eterno, esto es transitorio, esto es verdadero, esto no lo es, esto es correcto, esto no lo es. Pero nos permite discernir sobre las tendencias negativas de las envolturas externas y de los 6 enemigos internos. Esta es la envoltura de los valores humanos, que nos permiten trascender el cuerpo físico, la parte elemental de la mente y avanzar hacia este cuerpo de sabiduría que tiene una característica superior. ¿Cuál es el conocimiento más elevado al que nos lleva esta envoltura? Trata de la alabanza o la culpa, de la buena o la mala suerte, con ecuanimidad. Este es el conocimiento más elevado. Imagínense qué quiere decir esto, que cuando sucede algo que no nos gusta, porque es fácil estar ecuánime cuando pasa algo lindo, ¿no es cierto? Cuando nos regalan flores, como decíamos, es una facilidad enorme estar feliz y estar contento. Pero cuando nos regalan un robo o cuando nos regalan una enfermedad o la muerte de un ser querido, ahí empieza uno a decir, ay, no, no, pues ahí sí no puedo no estar ecuánime. No sé, no lo sé. Imagínense que había un pueblito en el que una niña que vivía en el pueblo quedó embarazada. Y ella fue donde su padre, llena de miedo, le dijo que estaba embarazada y que el hijo era del monje del monasterio que había en el pueblo. Cuando la niña tuvo el bebé, ese papá de la niña se puso tan furioso que le llevó el bebé al monje y le dijo, tenga ahí su hijo. El monje recibió el hijo y lo cuidó con mucho esmero, con mucho amor, con mucha dedicación. Aprendió a amarlo, a consentirlo. Bueno, el tiempo pasó y resulta que la niña se casó y ella y su esposo decidieron ir a hablar con el papá y le dijeron, bueno, la verdad es que el niño no era del monje, el niño era de nosotros y queremos recuperarlo. Y este papá se puso furioso y fue al monasterio y fue y le rapó al niño al monje y el monje se lo entregó. Total ecuanimidad. No refutó cuando se lo entregaron, no se defendió, no gritó, no dijo qué injusto, pero ¿cómo se le ocurre? Yo, monje tan bueno, nada. Y cuando se lo quitaron, no dijo, yo que amo tanto a este niño, que le he dado lo mejor de mí, como me había encariñado con él, ¿cómo me lo quitan ahora? Nada, simplemente se lo dan. Ese es el conocimiento más elevado y es un conocimiento que todos nosotros podemos alcanzar. Aprender a ver lo divino en todas las cosas implica ver lo divino incluso en las cosas que no nos gustan, porque no hay nada en el universo que esté desprovisto de conciencia. No es posible, porque todo en la creación viene de la misma entidad superior. La conciencia interior a la que nos lleva esta envoltura, que es maravillosa, es el maestro interno. Así que es de las cosas que a mí más me han gustado de las enseñanzas de Satya Sai. Él ha dicho que él vino a despertar nuestra conciencia del maestro interno para que podamos tener vidas mucho más sabias y más elevadas de lo que hemos tenido hasta ahora. Que podamos preguntarnos, ¿quién soy yo? En la India dicen que cuando un bebé nace, nace diciendo Koham, Koham, Koham cuando lloras, Koham, Koham, ¿no es cierto? Pero que cuando uno muere, debería morir en la conciencia de Soham, es decir, que se haya dado cuenta de yo soy eso,
yo soy ese ser superior. A eso nos lleva esta envoltura. Nos da la posibilidad a través del camino que nos muestran los Upanishads, con la fe, con la verdad, con la rectitud, con este orden cósmico, con la posibilidad de entender la existencia de ese ser dentro de nosotros, nos lleva a recorrer este camino. ¿Cómo podemos como hacernos dueños de esta envoltura, evolucionar mucho más profundamente en ella? Que finalmente, ¿de qué sirve sentir arrepentimiento al final de nuestras vidas? Debes estar en guardia desde el principio, dice Satya Sai. Canta el nombre del Señor en todo momento. Comprende el papel del intelecto y asciende al conocimiento de tu ser divino. Decimos, pero ¿cómo hago? Muy fácil, estudiando las escrituras sagradas. No es leer cualquier libro ni divertirse en cualquier cosa, es que una vida humana es un regalo divino. ¿Cómo no aprovecharlo para poder dedicar el tiempo a lo que más vale la pena? Por eso, ustedes que están todos en círculos de estudio, sigan aprovechándolos, porque los círculos de estudio nos permiten entrar mucho más profundo en esta envoltura de sabiduría y conciencia, más cuando lo hacemos en conjunto, porque entre todos podemos ayudarnos a entender. Escuchemos los consejos de los sabios, los que hay en nuestras propias comunidades, los sabios del mundo, no cualquier persona, a la gente que de verdad nos puede guiar. Y sigamos sus recomendaciones, porque de nada sirve que escuchemos en un círculo de estudio lo que escuchamos, que comprendamos profundamente lo que comprendemos, si al terminar el círculo de estudio o de leer una página de un libro lo cerramos y nos vamos y seguimos viviendo exactamente igual. De nada sirve. Y llega después de esta la quinta de las envolturas, que es la envoltura de bienaventuranza. Ananda Maya Kosha. Ananda Maya Kosha es el cuerpo causal. Cuerpo causal quiere decir aquel cuerpo del que vienen los demás. Es decir, que del cuerpo causal, que es el más sutil de los tres cuerpos, viene el cuerpo sutil, que es el conformado por la segunda envoltura, que es el prana maya kosha, o la envoltura de la energía vital, es el mano maya kosha, que es la envoltura de la mente, y es el que acabamos de ver, que es el viñaña maya kosha, o la envoltura de la sabiduría, de la conciencia, del conocimiento o el intelecto superior. Este cuerpo causal también tiene, según el Taittiriya Upanishad, como la forma de una persona. Es una metáfora para describir qué tan importante es. Lo rigen aspectos preciosos. La cabeza es el amor. La parte derecha es la alegría. La parte izquierda el deleite. Y fíjense que es bienaventuranza. El cuarto, que es el tronco, y el fundamento es la divinidad. Es Brahma. Si lo vemos sin los nombres en sánscrito para facilitarlo, esta es la envoltura de la bienaventuranza. Simboliza los aspectos del amor, de la alegría, del deleite, de la bienaventuranza, de la divinidad, pero no momentáneos ni mundanos. Recuerden que hemos hablado a través de esta conferencia de tener como un lirio, una flor preciosa, con muchos pétalos. Y cada uno de ellos es una de estas envolturas que cuando las separamos un poco nos permite ver al interior la belleza amarilla vibrante de lo que hay en el corazón de esa flor, esa sutileza que al abrirla nos revela esta bienaventuranza. Es realmente la envoltura de la alegría. La práctica de los valores humanos, que viene ya fomentada desde la anterior envoltura, que es la de conocimiento y la de el intelecto superior, más el contacto con el núcleo divino de nuestro propio ser, nos proporcionan alegría y felicidad internas. No porque haya algo fuera que nos provoca felicidad, porque vamos a parecer como un yoyo. Algo bueno pasó afuera, ¡ay, qué alegría! Algo malo pasó afuera, ¡ay, no, qué tristeza! Hoy estoy bien, hoy estoy mal, hoy estoy bien, hoy estoy mal.
¿Nos ha pasado alguna vez? Bueno, parecemos yoyos cuando estamos allí. Quiere decir que en algunos instantes, cuando eso no sucede, perdemos la alegría y la felicidad internas que son nuestra verdadera esencia. Estar distraídos de eso hace que entremos en algo que todos también hemos experimentado, el sufrimiento. Es por algo que sucede en este proceso de evolución de las cosas, de las envolturas, mm, que va desde lo más denso del cuerpo hasta lo más sutil, que es esta cobertura de bienaventuranza. Y es que en la medida en que se van quitando esos pétalos de la flor, va quedando cada vez más pureza y más claridad de lo que hay dentro de mí. Sin embargo, en esta, que es la última de las envolturas, aún hay un sentido del hacedor, que en sánscrito se llama karta, y del que disfruta, un bhokta. Es decir, todavía hay un pedacito que se simboliza con este pedacito de color acá, de yo. Y ese yo, que es el ego, es lo que nos lleva al avidia o la ignorancia. Entonces, si lo leemos así, incluso en esta capa tan hermosa, esta envoltura tan hermosa de la bienaventuranza, que es la más sutil de las cinco, aún queda un rastro de ego que necesitamos superar. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es más sutil? Bueno, pues lo menos sutil de esto es el cuerpo. Más sutil que el cuerpo son los sentidos. Más sutil que los sentidos es la mente. Por eso la mente es la que tiene las riendas en el carruaje que domina los sentidos. Pero más sutil que la mente es el intelecto. Es esta capacidad superior de conectarse con la realidad suprema. Y más sutil que el intelecto es el alma. ¿Por qué? El intelecto está en la conciencia trascendente, porque trasciende los sentidos. Pero el atma trasciende a la conciencia trascendente. Es decir, en el atma no hay atributos, ni elementos, ni capas, ni nada. Y debería ser perfecto que esta iluminación maravillosa del atma fluyera directo hacia el intelecto y desde el intelecto a la mente y desde la mente a los sentidos y desde los sentidos al cuerpo para ser seres iluminados. Pero el ego interfiere entre el intelecto y el atma, porque el ego es más sutil que el intelecto. Esa es la razón por la cual podemos llegar a esos momentos de confusión, porque si el intelecto entra en confusión y no puede ver con claridad el ser, el intelecto no es capaz de iluminar suficientemente la mente y la mente entra en confusión. Y allí todos los aires vitales se desarreglan, los sentidos se malogran y el cuerpo se enferma y no nos sirve para el propósito que tenemos, que es despertar. Cuando el conocimiento profundo del ser, se cubre con la identificación de la forma, yo soy este cuerpo, yo soy este nombre, yo soy lo que hago, yo soy lo que gano, yo soy donde vivo, yo soy cualquiera de esas identificaciones, pues se convierte en ego. Y en lugar de tener fuerza, la luz del atma cobra fuerza, la oscuridad del ego. Y esa mente que podría estar iluminada permanentemente por la conexión de esa luz suprema que yace en nuestro corazón, en ese corazón sutil, de ese lirio que se abre, que está allá, que está aquí, dentro de nosotros y que está permanentemente presente en nuestras vidas, en vez de que esté así de presente, empieza a nublarse. Y los pensamientos empiezan a rodar en la mente. Y cuando los pensamientos ruedan, es como si nosotros empezáramos a desinflarnos hasta que finalmente perdemos la conexión con esa luz perfecta y maravillosa que hay dentro de nuestro ser. La mente se interpone por sus pensamientos y deseos a la comprensión adecuada
del ser. Entonces, aunque nos pongamos muy molestos cuando alguien nos dice, pero ¿por qué te molestas tanto con un suceso difícil? Claro, para la mente va a ser terrible y va a ser una reacción de, "Ah, qué bobada. Claro que me tengo que molestar. Es obvio, semejante cosa tan terrible. Más bien pensemos, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Es una experiencia de vida que yo mismo he formado, porque no atraigo, sino lo que mi energía produce, lo que mi energía crea. Y si creo un problema tras otro, es porque algo en mi energía está creando desde la confusión de la mente que desarregla todo internamente en mí, desarregla la energía de vida, desarregla el prana que entra puro en cada inspiración. Y en vez de alimentarnos para que todos los chakras y todo lo que hay después se armonice y recree la perfección del alma en nosotros, simplemente pierde el contacto con la realidad. Y sucede lo más dramático de todo, es que empezamos a ver que los enemigos internos son vistos como virtudes. Hay que tener orgullo o cualquiera otro de esos enemigos internos. O hay que tener rabia cuando realmente algo pasa. Y además me pongo con rabia con el que está tranquilo. ¿Nos ha pasado eso? Claro que nos puede pasar. Pero simplemente es el ego obrando sobre nuestra capacidad de conectarnos con el ser. ¿A través de qué? Pues de los pensamientos que nos llevan a contaminar nuestra esencia pura. Es como si esa flor tan maravillosa, ese lirio tan divino que estamos empezando a descubrir al retirar los pétalos con cuidado, de pronto llegara una helada y dañara los pétalos y la flor se hace así arrugada y café y yo casi que no puedo ver nada porque permití que el ego empañara mi visión divina. Entonces, esta quinta envoltura que es maravillosa, en sánscrito la llaman Karana Sarira, eso es cuerpo causal. Ese de donde viene todo lo demás. Viene que el Sushuma Sarira y el Stula Sarira, que son el cuerpo sutil y el cuerpo denso. Alcanzar la felicidad es el propósito principal de la actividad del ego. Y es por eso que la envoltura de la dicha o de la bienaventuranza es la más sutil y la causa de todas las demás. Quitémosle las palabras en sánscrito y vamos a ver de nuevo esto. La envoltura de bienaventuranza es el cuerpo causal. Es el que causa o da origen a los otros. El cuerpo sutil, primero, que se compone de esa envoltura de energía vital, de la mental y de la sabiduría del conocimiento, y el cuerpo denso, que simplemente es la envoltura de alimento o la más densa de todas las envolturas. Es una belleza, ¿verdad? Sin entender cómo funcionan estas capas, cómo podemos develar el secreto que se esconde tan sutilmente al interior de nuestro ser. ¿Cómo? Entender que Dios es omnipresente es súper importante, que Dios está en todo, que nuestro ser es divino, es súper importante. Pero ¿cómo te das cuenta de esta omnipresencia? ¿Somos conscientes de los 5 elementos básicos? De la tierra, del agua, del fuego, el aire y el espacio, con sus 5 cualidades respectivas, el olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido. Bueno, trascendiendo el espacio, que es el primero de los elementos que se creó, trascendiendo el espacio, trascendiendo los elementos y todos los atributos, está Dios que es omnipresente. Es destejer la cadeneta. Cuando se desteje el último de los puntos que fue la creación del espacio, no queda nada, nada, más que el ser supremo, que es lo que somos. Difícil de entender para una pequeña mente que tenemos todos. Si desde la pequeña mente intentamos entender, es muy difícil. La nada, el vacío, la ausencia de atributos, no sonido, no tacto, no visión,
no olor, no sabor. ¿Qué es eso? Si todo lo concebimos desde los pequeños sentidos y desde la pequeña mente, ¿cómo vamos a llegar a recordar que trascendiendo todo esto, el inicio de la cadeneta era nada? No había atributo alguno. Al trascender las envolturas, se trascienden los elementos. Destejemos la cadeneta. La última de ellas era la tierra, la más densa. ¡Pum! Se va. En el momento de la muerte sucede esto. Se trasciende el agua, se trasciende el fuego, se trasciende el aire y se trasciende el espacio. Y no queda nada más que el origen, que es todo. Cuando el alma se asocia con las envolturas, sucede la iluminación. Y miren cómo funciona. Ese Chaitanya Purusha, en sánscrito, que es el espíritu interno que yace en nosotros y que permea todo, al pandillero, al raponero, a la monja, al zapatero, al presidente, a todos por igual y a todos los objetos, las flores, las piedras, las cosas que nos gustan, las cosas que no, todo está trascendido por ese espíritu interno. No hay nada que no contenga el espíritu interno en esta creación. Cuando el alma se asocia con la primera envoltura, que es la envoltura densa del cuerpo, la envoltura del alimento, empieza a haber conciencia ordinaria. Cuando el alma se asocia con la segunda envoltura, que es la de la energía vital, empieza a haber conciencia de vida. Cuando el alma, cuando ese espíritu interno que está dentro de nosotros se asocia con la tercera de las envolturas, que es la de la mente, hay conciencia mental. Cuando el alma se asocia con la cuarta de las envolturas, que es esta envoltura del conocimiento, de la sabiduría y del intelecto, hay conciencia trascendental, porque trasciende los sentidos. Cuando el alma se asocia con la conciencia, con la envoltura de la bienaventuranza, hay conciencia de bienaventuranza. Y cuando se traspasa esa bienaventuranza, se expande hasta fundirse con la conciencia universal. Y en ese instante ocurre la liberación. Yo creo profundamente en las enseñanzas de mi maestro. Y él dice que esto puede ser tan sencillo como queramos. Y lo que se requiere para poder entrar en este camino de la iluminación a través de las envolturas es pausar para que el conocimiento se integre dentro de nosotros. Se requiere la vía contemplativa del escuchar y el silencio para poder entrar en comunión con el ser que nos habita dentro, que está dentro de mí y dentro de ti, y dentro de todos y dentro de todo, y que compone este planeta y todos los planetas y todo lo que ha existido en la materialización, porque todo eso forma parte de esa cadeneta sutilmente tejida para lograr la existencia y la experiencia de una vida, en el caso nuestro, humana, para que podamos comprender que como una flor, al quitar los pétalos uno a uno y observar en el centro, aparece el milagro de su luz, ese centro amarillo bellísimo que brilla en el lirio, o esa luz que está en nuestro corazón. El ser humano
debe dirigir su atención hacia el espíritu interior. Eso se denomina realización consciente de la divinidad interior. Recuerden que tenemos muchas herramientas, pero hay una que nos ayuda tanto, y es repetir el nombre de Dios cada vez que podemos. En el cristianismo también existe, porque recuerdo una oración que desde pequeña mi abuela me decía y era, si en el momento de la muerte el demonio me tentara, le diré que el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Y se dice Jesús, 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 Jesús. La misma sabiduría en todas partes. Cuando Gandhi murió, puso en práctica la enseñanza de la muchacha, de la empleada que lo ayudó a criar, que le enseñó a repetir el nombre de Rama. Y lo último que Gandhi dijo fue Ram, Ram, Ram. Realización consciente de la divinidad interior. Pero bueno, no hay que esperar el momento de morirse, ¿no es cierto? Mejor empezar desde ya. Ahí entendemos que ese espíritu interior nos habita, está dentro de nosotros. Pero luego sucede que también nos damos cuenta que está en todo y en todos. Todo esto está contenido en mí. Yo soy divino. Lo divino soy yo. Yo soy el ser supremo. El ser supremo soy yo. No hay distinción entre el ser supremo y yo. No hay distinción entre ser, conciencia y bienaventuranza. Entender este principio unificador es abrir la puerta a la verdad. Todos somos uno en la divinidad. En todos hay la misma esencia infinita, poderosa, omnipresente, omnipresente. Está siempre allí. Cuando en las reuniones que hacemos en la organización SAI, que algunos de ustedes habrán escuchado esta oración, otros no, pero les cuento, nosotros hacemos una oración muy linda en la que tenemos un pedacito de alcanfor y lo ponemos en un objeto de cobre, ponemos allí el alcanfor, prendemos ese alcanfor con un fósforo, con una llamita, y lo que sucede es que el alcanfor va consumiéndose, pero el alcanfor no deja ningún rastro, ninguna huella, desaparece totalmente. Es la cadena que se terminó de deshacer. Es nada. Así que esta oración simboliza lo que implica ese camino de retorno al ser. Ese camino que empezó desde lo más sutil a lo más denso para permitirnos la dicha de una experiencia humana completa, con momentos que nos gustan y otros que no, etcétera, etcétera, etcétera. Solo son experiencias de la conciencia, hasta llegar al camino de retorno, desde lo más denso hasta lo más sutil. Y eso es lo que dice la oración del Arati. Oh Señor, haz que el tiempo que me quede de vida sea tan puro, tan fragante y tan transparente como el alcanfor que se consume en el fuego, irradiando la luz y el calor del amor a mi alrededor. Y lo más importante es esto. Y cuando mi vida termine, que no quede nada de mí, así como el alcanfor, que no deja cenizas ni residuos, para que no esté sujeto a una nueva estancia sobre la tierra en medio del placer y del dolor. Bueno, seguramente muchos de ustedes van a quedar con ganas de profundizar en las envolturas. Y es un tema de verdad fascinante, maravilloso. Intenté hacerlo lo más simple que pude,
pero hay muchas facetas profundas a donde podemos ir para comprender, integrar, trascender e iluminarnos en esta vida. Tan fácil como Sai Baba nos dice, depende de nuestro estado mental. Así que aquí les dejo algunas de las bibliografías que les pueden servir para trabajar en este tema si les llama la atención. Los Upanishads, especialmente el Upanishad Taittiriya, cuando habla de pancha kotas. Pancha es 5, koshas envolturas, son las 5 envolturas. Los discursos de Satya Sai sobre las koshas tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos. Todos son como perlas. Son hermosos, profundos. Tendrían ustedes que decidir meterse de pronto en los círculos a estudiarlos para que puedan apreciar el valor impresionante de las enseñanzas de un ser iluminado para nosotros. El Viveka Chudamani de Shankaracharya es absolutamente revelador en este sentido, vale la pena también consultarlo. Y el pequeño libro de la teoría de las 5 envolturas, que es una recopilación que hizo George Bevedelis, el director del Instituto Satya Sai de Educación en Valores Humanos de Europa del Sur, que está traducido al español, por si queremos incluirlo dentro de nuestros libros de estudio en los círculos que conformamos. Bueno, aquí por ahora cierro yo, o más bien, abro la flor de ese lirio maravilloso para que toda la luz que hay contenida en ese lirio la pueda ver dentro de mi propio corazón. Y eso anhelo también para ustedes, que puedan ver esa luz en sus propios corazones, aunque muchas veces nos puede costar trabajo. Todo está a la distancia de un estado mental.